y te doy la bienvenida a una plática más de estas pláticas que estamos teniendo para mejorar o el bienestar de todas las personas que nos pueden estar escuchando. Hoy te tengo un tema que me gustó, me gusta demasiado, fue lo que a mí me dio la recuperación y la sanación. Vamos a hablar el día de hoy lo que es la biodescodificación. No habíamos hecho un tema completo, habíamos hablado en varios videos y aquí en varias reuniones sobre la descodificación, pero vamos a dedicarle este video a lo que es la biodescodificación. Yo empecé a buscar siempre la sanación y la curación de lo que yo tenía como enfermedad, el daño que tenía en la columna, 16 años casado y pues no podíamos tener hijos, no nos podíamos embarazar, mi esposa y yo, y a través de un programa de recuperación empezamos a empezar a recuperarnos y a conocer lo que eran los defectos de carácter y lo que era la enfermedad emocional, pero faltaba algo más. Y a mí me dio el interés, como siempre, de buscar para poder mejorar pues la salud y vivir en plenitud esta vida, gozarle, tener un poco más de felicidad y de alegría. Pero faltaba algo, para mí siempre había hecho falta algo. Cuando llegué a la biodescodificación fue de casualidad. Yo iba manejando y escuché un anuncio de una persona que iba a presentar un taller, venía de España y me llamó la atención. Lo bueno que como ya estaba yo buscando, ya estaba abierto, ya no era una persona tan necia, ya estaba abierto para encontrar cosas alternativas, pues la biodescodificación es una medicina alternativa, moderna se podría decir. El doctor Hammer fue el que descubrió la biodescodificación, para mí es el punto de lanza. Él como doctor le habló, vio esto cuando falleció su hijo, tuvo una muerte trágica, y él produce un cáncer en los testículos y su esposa un cáncer de pecho. Y empiezan a ver él como doctor, empieza a analizar y buscar y se va a sus archivos. El doctor Hammer es alemán, como muchos alemanes que han encontrado mucha cura, han encontrado, o sea, han sido muy buenos científicos, pues él también no se quedó atrás y como doctor pues empezó esta investigación, empezó a ver en sus archivos de qué enfermaban los pacientes, de cuál era el origen y crea lo que es la biodescodificación. Tanto le costó que le retiraron su cédula como médico en uno de los congresos que había de medicina, él mostró todo esto. Es un pequeño introducción para que veas hasta dónde puede llegar cuando el hombre que está entregado a la vida le quitan la libertad de enseñar y que no sea base de la ciencia. La ciencia es muy buena porque busca siempre comprobar todo, pero no todo lo puede comprobar. Muchas ciencias se basan en, ¿cómo se podría decir? En ciertos aspectos de lo que ellos están buscando y tratan de sacar lo que han encontrado ellos para que sea un medio y a través de ese medio puedan encontrar y buscan la solución. Muchas son teorías y a base de esas teorías comprueban muchísimas cosas, pero no dejan de ser teorías. Bueno, la biodescodificación, ¿qué es y para qué sirve la biodescodificación? La biodescodificación es un método de origen biológico. Biodescodificación es ver por qué tu biología está creando esa enfermedad o por qué tu biología y el cuerpo está creando esta enfermedad o cuál es la razón y el origen. A través de la biodescodificación puedes encontrar el origen de muchas enfermedades. El origen está en el pensamiento constante y la emoción que estamos viviendo. En biodescodificación, para encontrar el origen, hay que ir directamente a buscar 3, 6 meses atrás o en muchos casos es hasta el nacimiento. Es buscar el shock emocional que te causó esta enfermedad. Es como regresar al pasado. Digamos, si a tal persona en diciembre le presentan sus exámenes y le dicen que tiene cáncer, esa persona inmediatamente lo da por hecho y empieza a buscar la culpa o se empieza a sentir víctima y empieza a haber un trastorno emocional en ella.
pero tratan los doctores siempre de los sistemas que ya tienen para atacar el cáncer, los tratan de imponer, pero pocas veces te invitan a que busques algo alternativo, ¿no? Entonces, esta es una medicina alternativa moderna, la biodescodificación, que necesitamos ir al origen emocional. Entonces, para un cáncer puede ser, digamos, 6 meses antes, investigar qué es lo que estábamos viviendo. También en nuestro entorno es importante porque las células se multiplican a través de ese entorno, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la biodescodificación es un método que también va acompañado con la sanación cuántica. Yo tengo aquí unos pequeños apuntes. Yo lo estudié porque me llamó mucho la atención y empecé a encontrar que había mucho sentido lo que yo ya sabía. Y como ya habíamos trabajado lo que eran las emociones, lo que eran los defectos de carácter, de cómo se generaba la enfermedad mental y emocional, pues cuando yo llego a la biodescodificación me doy cuenta que es algo que se puede acompañar para cualquier tratamiento, para continuar con un programa, por ejemplo, los que tienen programas de AA o de Alatín o de Neuróticos Anónimos, cualquier programa se podía, porque en esos grupos y en esas clínicas, las personas que tienen bastante tiempo, que están en un grupo, en una agrupación o están sirviendo o simplemente pertenecen a grupos como AA, yo notaba que esas personas se enfermaban. Entonces decía, ¿cómo es posible que tienen tantos años y están viviendo esto o no han podido cortar la enfermedad que tal vez fue heredada por los padres? Entonces yo veía que esas personas que tenían mucho tiempo ya en un grupo se enfermaban de diabetes, tenían un cáncer, vitiligo, empezaban a quedarse ciegos, empezaban a tener problemas de la vista. Empecé a ver yo muchas cosas y decía, no hay una razón el por qué si están en recuperación continúa la enfermedad. Entonces yo creo que a través de la biodescodificación encontré la forma para que la gente pudiera complementar su sanación espiritual sobre todo. ¿Qué es la biodescodificación? Es una metodología que busca que todas las personas que buscan una cura para su enfermedad les puede ayudar en encontrar la emoción que tienen reprimida, la emoción que estuvieron viviendo por mucho tiempo como odio, como resentimiento. En biodescodificación sabemos que un cáncer es generado siempre por ese odio y resentimiento que ha estado arraigado, tal vez porque lo vivió en un corto tiempo, fue tanto el impacto emocional que el mismo cuerpo se protege a través de la enfermedad para que soluciones ese problema emocional y lo solucionas alrededor de tu diario vivir, ¿no? Entonces es necesario tomar conciencia. Las personas debemos de tomar conciencia de qué es lo que estamos viviendo. Siempre, casi en todas las pláticas, yo los invito a que vean el aquí y el ahora, que vean el presente, que nos quitemos la ilusión, que dejamos de ver todo como si fuera ilusorio, imaginado. Me lo imaginé. En la vida, muchas personas tienen una vida fantasiosa por cuestiones de falta de madurez. Entonces, es una metodología que te ayuda a encontrar a través de la toma de conciencia la razón del por qué estás enfermo o padeces de esa enfermedad. La situación y las emociones que estamos viviendo con un constante pensamiento nos hacen sentir. Esos sentimientos generan emociones. Cuando la biología es tan sabia, o la naturaleza es tan sabia, que cuando una persona tiene muchos problemas para enfrentar esta vida, no está a gusto, sufre mucho, emocionalmente está derrotada, la misma biología dice, esta persona no está apta para vivir. Hace un test, como un test moral, pero la biología hace un test dentro y dice, esta persona tiene muchos conflictos. Como todos los seres vivos tienen que evolucionar. Y si para la naturaleza dice, no es conveniente la forma que está viviendo esta persona, no es apta, produce una enfermedad cualquiera. Vamos a buscar ahorita más, vamos a ver más adentro de las enfermedades, pero digamos la naturaleza dice, esta persona no tiene las condiciones para enfrentar esta vida y te produce una enfermedad. Si no encuentras, si no cambias
si no encuentras el origen y no cambiamos el sentido de nuestras vidas, nos vamos a morir. Y es por cómo nos llega la muerte. He aprendido a través de estos 19 años que hay dos tipos de muerte. La muerte natural y la muerte espiritual. La muerte natural es por lo que la mayoría de las personas se mueren, provocada por una enfermedad, un accidente, una herencia en el árbol transgeneracional y otras cuestiones que mueren por su falta de conocimiento para vivir esta vida o cómo deberían de vivirla. Entonces mueren por un diabetes, por un cáncer, por mil cosas, hasta por un accidente en motocicleta. Esas son las muertes naturales. Pero la muerte espiritual es la que yo aconsejo. La gente debe de encontrar la razón, el porqué de su existencia, el por qué está vivo. Cuando encuentra ese conocimiento, él sabe y recibe las respuestas, el por qué vino a este mundo y para qué está vivo, para qué fue creado, lo lleva a cabo y cuando esa persona termine su tarea, su trabajo, su cometido en este mundo, al siguiente día puede morir. Muchas veces hemos dicho, mira, estaba bien ayer, lo vi y de pronto amaneció muerto. No, se quedó quietecito en su cama. Tal vez porque esa persona encontró al que venía o sin saberlo realizó el motivo de su vida, lo llevó a cabo y pudo irse a descansar. Pero esas son las dos muertes que yo te podría decir, la muerte física y la muerte natural y física y la muerte espiritual. Esas dos son las que yo te podría decir. ¿Para qué mi biología da esta solución a través de la enfermedad? Es una solución biológica, nosotros la llamamos enfermedad. En mi caso, yo tuve problemas de la columna, empecé a tener las hernias L5 y L4, busqué muchas alternativas, busqué a los doctores, a los profesionales, no me daban ninguno, me daba una solución. Uno me quería operar, me quería poner unas placas, otro doctor me quería poner unos discos sintéticos. Me dijeron, Marco, por tu edad no te conviene porque en cuanto levantes algo vas a botar el disco, ¿no? El sintético. Vi varias opciones. Las terapias también de alberca, de ultrasonido, un montón de cosas. Pero en bioscodificación, cuando ya lo conocí, empecé a ver que uno era el miedo al futuro y un miedo también a no poderme reproducir. Porque biológicamente, cuando la persona va a tener relaciones sexuales, se inclina, ¿verdad? Las mujeres, digamos en posición de perro o de perrito, como le llaman. Pero el hombre está en posición erguido, como si fuera el perro que llega atrás. Entonces, esos lumbares, los que están cuando uno dobla o cuando la mujer cede para tener relaciones, los discos lumbares son los que tienen que tener la flexibilidad, las ganas, la motivación y la entrega para que no haya un estrés, para que no esté forzada la persona. Entonces, como no, la mayoría de las personas tienen miedo o tienen un resentimiento, no tienen una vida sexual adecuada. Entonces se sienten forzadas, atacadas, violadas, usadas. Y los hombres también biológicamente están diseñados para reproducirse. Entonces mucho de ese daño de los discos es a través de las posiciones sexuales. Pero L5 y L4 significan esas dos cosas. Es preocupación, el miedo a dar el paso. Por eso llega el dolor de la ciática, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar el origen de la enfermedad muchas veces para podernos descodificar. Ese origen puede estar en el mismo árbol transgeneracional o en los conflictos emocionales que hemos heredado. Vamos a hablar más adelante de eso. Una toma de conciencia ayuda a buscar las emociones ocultas escondidas en nuestro inconsciente. Hemos hablado en otras pláticas que el 95 o 90% de la mente es inconsciente y ahí está el origen de todas las enfermedades. Por eso ocupamos ver en nuestra mente si el 10 o el 5%, yo digo que es el 95% de subconsciente y solo el 5% de consciente. Entonces, el subconsciente es la parte oscura de nuestra mente. Ahí está toda la información, ahí está guardada, es como nuestro disco, está guardado todo lo que vivimos, escuchamos, las películas, las canciones, lo que vimos en la iglesia, en la religión,
con los maestros, en nuestra familia, en la sociedad, todo se guarda. Aparte hay un inconsciente biológico, hay mucha información, pero es la parte oscura de nuestra mente. No podemos ver qué está ahí. Entonces yo les digo que es la parte oscura, hay que sacar de la oscuridad a la luz, al consciente. Cuando se toma conciencia, podemos encontrar las emociones ocultas que está produciendo la enfermedad. Nunca analizamos las situaciones, vivimos en el diario vivir y nunca alcanzamos o nos ponemos a investigar, a saber, a analizar lo que yo estoy viviendo. Por eso en las terapias son importantes venir y preguntar, ver. En biodescodificación, fíjate que lo que diga el paciente no es muy importante, porque la gente miente. Cuando viene una persona a una terapia de biodescodificación, no es bueno escucharla o no nos importa lo que diga. A mí no me gusta callarlos porque la gente viene a curarse y dice que es por esto, por aquello, porque me dio el frío, porque me comí unos tacos. Nada afecta, nada de lo que está en el exterior puede enfermar al interior. El cuerpo es un laboratorio. Todo lo que entra viene en la Torá, en la Biblia, que todo lo que le entra al cuerpo lo purifica y sale purificado. Entonces nada del exterior nos puede dañar. Pero sí, lo que no podemos nunca ver es analizar nuestras situaciones. Nunca nos detenemos para analizar. Entonces en las terapias de biodescodificación nunca le creemos al cliente, porque el cliente trae una razón y los códigos y las creencias que tienen impuestas, ¿verdad? Hay un ejemplo muy sencillo que es si la mamá le dice al hijo, no pises el suelo descalzo, no pises el suelo con puros calcetines, te vas a enfermar. Y el niño se está siendo programado, lo están programando por 3, 4, 5 años, los primeros años de su vida, que son muy importantes, que se va el programa al subconsciente, para que cada vez que pise el suelo sin zapatos o sin calcetines, se resfríe, le llegue una gripa. O sea, ya está el código. No te voy a comprar nieve porque andas malito de la garganta. Te puedes enfermar. Ese ya es una orden, ya son códigos que cada vez que el niño o la niña pruebe una nieve, se enferme, porque fue codificado de tal manera. Entonces hay que analizar nuestras situaciones para poder encontrar la solución emocional también. Es una enfermedad, la enfermedad es una solución biológica para mi organismo. Está presentando un conflicto emocional que no está resuelto. Fíjense, aunque la gente muera, no se resolvió el conflicto. Yo muchas veces les digo, mira, la gente se divorcia, la gente se separa, ¿verdad? Pero nunca arregló el conflicto. Mi mamá se separó y se fue. Vivió 20 y tantos años soltera, sola. Mi papá se muere a los años de, no sé, pero ninguno de los dos arregló sus conflictos. Se murieron y no los arreglaron, pero sí los heredamos. Eso es algo muy importante que tenemos que ver. Yo a veces les digo, ¿qué conflictos no solucionaron tus padres que lo estás solucionando tú a través de la enfermedad? Buscar el verdadero origen de la enfermedad para dejar de culpar a todo mundo, al clima, a lo que comí, el trabajo, el aire acondicionado, me da alergia, un montón, sin ofender a nadie de los presentes, ¿verdad? Todas las cosas que nos inventamos. Mi papá me codificó, fíjense, en una forma, siempre me quería que yo le estuviera ayudando en el taller, pero siempre me decía, no levantes así las cosas, te vas a herniar, no hagas esto, así no es, te vas a herniar, no sabes cargar, te vas a herniar, pero me traía trabajando y me traía ayudándole y me traía que cargara, ¿verdad? Cuando yo era un niño. Y sí, a los 20 años o 19 años creo que tuve la primera operación de una hernia inguinal. Luego tuve la hernia de disco, el L5, el L4 se comprimió. Después me operaron de una hernia en el ombligo y yo decía, no es normal. Allá en mis veintitantos años, 23 años, dije, no es normal lo que yo estoy viviendo. Otra gente puede levantar o mal levantar las cosas y nunca están herniados. Entonces dije, no es normal lo que yo estaba. Y empecé a recordar cuando mi papá me decía, te vas a herniar, dobla las piernas cuando te agaches, mira, que tiene que ser así.
Entonces, él me codificó. Muchas veces yo me di cuenta en los códigos que él me metió. Entonces, buscar el verdadero origen de la enfermedad puede haber sido así un código. Dice, presenta atención en las emociones para que puedas resolver los conflictos que uno tiene. ¿Qué es y para qué sirve la biodescodificación? Mira, es para buscar las creencias familiares, los mandatos, las lealtades a través del árbol transgeneracional. Muchas veces nos tenemos que ir al árbol en cualquier enfermedad que se quiera manejar o trabajar o curar verdaderamente, tenemos que hacer nuestro árbol transgeneracional, pero terminarlo al 100%. Mínimo 4 generaciones atrás. ¿Verdad? Nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. La gente viene y quiere curarse inmediatamente. Hay gente que inmediatamente en la primera consulta, yo he tenido pacientes que en la primera consulta se van muy bien, en la segunda están como si nada. Rodilla, cosas así. Estómago, ha venido personas que han estado estreñidas los últimos 15 años de su vida, 2 sesiones y se curan a través de una biohipnosis, también vamos a hablar después de esto, de una sanación cuántica, pero hay personas que tenemos que ir más allá a través del árbol y hay personas que dejan como para que el biodescodificador resuelva el problema. El biodescodificador nomás es el responsable del 5%. La persona se tiene que curar así sola tomando conciencia porque su responsabilidad es ese 95%. Entonces, tenemos que ver muchas veces al árbol transgeneracional y terminarlo al 100%, que nos quede muy claro el origen de la enfermedad, cómo vivieron, cómo estaban viviendo sus padres, si había amor, no había amor, si vivían separados, si dormían separados, si peleaban, si discutían, cuáles eran los códigos de la familia, cuáles eran las recurrencias de acción de todos. ¿Cuántos hermanos, cuántas tías, los dobles por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por parecido físico? Hay muchas cosas que investigar en el árbol. Si realmente una persona quiere curarse a profundidad de la enfermedad, tiene que hacer el árbol transgeneracional y terminarlo al 100%. La biodescodificación es un método de origen biológico que se centra en buscar la salud física mediante la modificación de nuestras creencias. Tenemos que ver qué creencias. Yo cuando lo empecé a usar en biodescodificación en los grupos, porque yo te decía, no estaba como completo, ¿verdad? Como que les faltaba algo a todas esas personas que estuvieron ahí, que ya no tomaban, que no se drogaban, que estaban sirviendo, que estaban 20... hice yo descodificaciones hasta personas que tenían más de 28 años de programa de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que son personas muy reconocidas al nivel, reconocidas en este nivel nacional, de personas muy, muy importantes, pero no habían encontrado el origen de su enfermedad. Busqué yo en el libro de Alcohólicos y aquí fue donde me encontré por cómo es tan importante buscar las creencias o los códigos que tengamos. Entonces, muchas personas me decían, no tiene nada que ver, con permiso, o no sirve de mucho la biodescodificación en los programas. Yo les digo que sí. Hay un capítulo que es el 2 que dice, hay una solución para tu problema. El 3 ya lo hemos hablado un poquito, que es algo más allá, más acerca del alcoholismo. Pero está el cuarto paso que habla de los agnósticos, el cuarto capítulo, perdón. Este de los agnósticos dice, si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fuera suficiente para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. En biodescodificación es lo mismo. Si la persona viene y me dice que ya sabe por qué está enferma, es que fue mi mamá, es que me mandó, es que me dijo, es que fue la comida, es que estaba echada a perder, es que comí en la calle. Bueno, eso no es, son los códigos y creencias que tenemos. Entonces, a través de, o mediante la
la modificación de esas creencias o códigos, podemos encontrar la sanación y curación. Miren, si yo volví a caminar sin operarme, dejé de arrastrar el pie, porque a mí me conectaron me pusieron aquí un casquito cuando fui, con muchos cables, me lo conectaron en la columna y en las piernas, y vean hasta dónde mandaba la señal del movimiento de los músculos. Entonces, por la columna, pues no pasaba la información para yo mover las piernas. Entonces, mi pierna izquierda fue la que más se adelgazó porque no la utilizaba. Adelgazó como mi muñeca, chiquita, de que no la podía utilizar. Y la otra, entonces ya sabes, el cosquilleo de las dos piernas, como entumecimiento, no podía moverme, no podía caminar. Pero yo me dolía mucho la asiática, pero en el dedo gordo ya no tenía sensibilidad, el dedo gordo del pie. Entonces cuando estos doctores me hacían las pruebas, pues me dijeron, no, tú ya no vas a volver a caminar. Y miren, estoy caminando, pero porque cambié las creencias. Uno, ya no me dejé codificar por los doctores. A mí, cuando yo regresé al hospital, fue porque mi esposa ya estaba embarazada. Entonces fue mi primera hija, no podíamos tener, ya teníamos 16 años casados. Hasta en bioscodificación vas a saber el por qué no puedes tener hijos. Entonces yo iba entrando y me iba a pasar a la sala al quirófano. Entonces me puse el traje que te ponen ahí. Y estaba uno de los doctores que yo había visto cuando andaba buscando quién me operara para la columna. Y el doctor me dice, tú no deberías de estar caminando. Entonces yo lo vi sentado en una banquita también él vistiéndose. Yo ya estaba por ponerme el traje que me dan ahí en el hospital. Y yo le dije, no, pues ya ves, ya no le contesté nada y me metí al quirófano para recibir a mi primera hija. Pero ese es su código de él. Yo soñaba que corría y corría. Entonces yo quería volver a caminar y mi meta era eso, o mejor morirme, porque así somos a veces, ¿no? De dramáticos. Hay gente pues que se la lleva muy bien, pero mi soberbia y mi egoísmo decía, ¿cómo voy a andar en silla de ruedas? ¿Cómo voy a traer un bastón? ¿Cómo voy a usar muletas? Nunca quise comprar nada de eso, ni la andadera, nada. Entonces, a través de la bioscodificación y buscar la emoción, pude encontrar. Entonces, se puede modificar nuestras creencias individuales y familiares, culturales, generadas de manera inconsciente y a veces hasta consciente, porque la gente me dice aquí, no, es que yo estoy consciente bien de esto, vengo de una familia así, todos han muerto de esto, todos han pasado por el diabetes, y no es así. Eso es una de las creencias que tienen, pero no es así. Generales de manera inconsciente a fin de lograr una tranquilidad emocional y así lograr la recuperación de la salud física. Hay que cambiar nuestras creencias y nuestros códigos. Siempre les digo, no existen las enfermedades, solo las mentes que las crean. Entonces aquí, como yo te digo en este libro de los agnósticos, dice que tales códigos y filosofías de la vida, si ya estuviéramos conscientes de esos, estaríamos sanos, y no es así. Así que tenemos que cambiar tales códigos, ¿verdad? Miren, aquí tengo otros en mis apuntes, porque es tanta la información. A veces me dicen, ¿cómo te cabe tanto? No sé, pero a veces mejor me gusta apoyarme, ¿no? En la mente, ya dimos el taller lo que es cómo funciona la mente, y las emociones está todo el origen casi de todo, tanto de la enfermedad. Entonces, si está la información de por qué me enfermé, también va a estar la solución emocional para que haya una solución física. El otro día en la plática anterior yo te decía que podíamos encontrar en la charla que tuvimos de desvalorización y a base también de una rendición, podíamos encontrar la cura a lo físico, a lo emocional, a lo mental y a lo espiritual. Porque estas son las 4 enfermedades. Yo se las pongo así. Estas son, a lo mejor invento mío, pero a mí me ha dado resultado y así fue como yo la entendí, la comprendí. Y te digo, siempre voy a tratar de compartirte cómo lo viví, cómo lo sufrí y cómo lo entendí. Entonces yo primero vi que me había enfermado espiritualmente. Primero me enfermé espiritualmente, resintiéndome con Dios, dejando de creer en algo o en alguien y no pudiendo percibir lo que era ese Dios o ese poder superior. Entonces, primero me enfermé espiritualmente, venía enfermo del alma. Entonces, la enfermedad primero es espiritual. Después, la enfermedad mental.
cómo mi mente se vuelve obsesiva en ciertas cosas, una mente obstinada que no me deja avanzar, que siempre me cierra las puertas. Entonces la enfermedad mental era la segunda. De ahí se genera la enfermedad emocional. Entonces, ya todas mis emociones estaban mal, ya no los controlaba, algunas me gustaban porque dan un shock y dan así como de esas bebidas energizantes, pero la ira, el resentimiento, te dan unos shocks que a veces nos gusta. Aplica la adrenalina y nos gusta sentirnos así, la prepotencia, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, todo lo que nos levantan, dice por ahí. Pero por último, la enfermedad física. Entonces, mucha gente cuando ya llega aquí a biodescodificación ya viene con las 4 enfermedades. Y yo voy más allá, no nomás voy a buscar la enfermedad biológica ocasionada por las emociones o por la mente, sino también a veces hasta la espiritual. Entonces hay que buscar en biodescodificación, digamos, qué órgano está afectado, o si es a nivel esquelético, eh, cada parte del cuerpo tiene un origen emocional y tiene un significado el para qué fue hecho y para qué sirve. Entonces nosotros como biodescodificadores vemos si son las piernas, para qué sirven las piernas, un pulmón. Bueno, hay personas, por ejemplo, que llegan con los que murieron de la enfermedad de hace 2 años, ¿verdad? Para no decir el nombre, los que decían quédate en casa. Esas personas fueron invadidas en los pulmones, fue porque invadieron su espacio vital a alguien. Y esas personas, primero que nada, les entró el miedo. Entonces se sentían hogar cuando más abunda. Entonces ese espacio limitado de no salgas, quédate en casa, hacían que se asfixiaba mucha gente. ¿Qué iban a hacer? Entonces muchos problemas de respiraciones porque tienen el invasor, que puede ser alguien ahí como el suegro, la suegra, el hijo que no quieren, la hija con el marido, entonces se sienten invadidos. Entonces, cuando tosen las personas quieren expulsar al invasor. Por ejemplo, hay personas que no se les quita la tos y van a todo y el doctor y les da esto y aquello y no se les quita la tos. Mucha gente cuando ya está enferma buscamos la solución rápida. Se van al buró, se van al cajón, se van al botiquín porque quieren adormecer el síntoma, ¿verdad? Quieren ir, pero no buscan el origen. Llegan aquí y yo les digo, ok, ya no traes riñones, te los van a quitar, te van a operar, te pueden hacer hasta un trasplante, te van a hacer diálisis, pero eso no es la cura. La cura tiene que ser mental y emocional, y el origen está en la mente y en las emociones. Esto es como un remedio, pero no están quitando el origen. Si les cambian el riñón, lo vas a volver a enfermar, porque no te has quitado la emoción y el pensamiento constante que está ahí. Entonces hay que ver el órgano afectado o la parte del cuerpo y analizar el significado emocional de esa parte o órgano del cuerpo. Por ejemplo, una persona que le pega pancreatitis es porque perdió a alguien muy cercano a él, puede ser una hija. Y esas personas que pierden a un hijo o a una hija chicos a corta edad pueden enfermar de esa pancreatitis. Personas como yo que no tenemos pelo, este es un conflicto con mi padre. Hay algo en biodescodificación, por ejemplo, las personas que se quieren suicidar, que se amarran y se cuelgan de una cuerda, de una soga, perdón, quieren separarse del padre. El que se da un disparo en la sien quiere matar al padre. El que se lo da en la boca quiere callar al padre. Y hay muchas personas que lo logran, pero lo que no se pudieron quitar es ese problema y el conflicto que tenían con el padre. Entonces, cuando ellos terminan con su vida, no está acabado el problema ni el conflicto emocional, porque se queda en el cuerpo mental. Recuerda que tenemos 7 cuerpos. Entonces, esas personas que tratan de huir a través de la muerte o del proceso de la muerte para liberarse de algo, no lo logran porque se queda en la mente. Y esa mente vuelve a heredar en la siguiente vida. Entonces, cada parte del cuerpo significa o corresponde a algo biológico que ha tenido una evolución para dar un mejor servicio y evolucionar como seres humanos. Pero muchas veces en esa evolución es donde están los dramas. Por ejemplo, una persona gordita, cuando vemos en obesidad, es porque fue tan atacado, tan golpeado que empieza a engordar para protegerse. Hay quien se quiere engordar para aislarse de los demás.
Hay quien quiere crecer y engordar para convertirse en un oso, para poder tener las fuerzas y defenderse. O sea, esos son los cambios biológicos que tiene la gente. Y tiene mucho que ver en su entorno. Por eso nos tenemos que ir en biodescodificación hasta casi la concepción o 6 meses antes de la concepción o cómo estuvieron los primeros años de su vida, desde los primeros meses hasta los 3 años de edad, porque hay mucha información ahí. Todo está en nosotros, todo está en nosotros, pero tal vez nunca nos hemos analizado, como te dije al inicio, y analizar nuestra forma de vivir y de sentir. Ahora, ¿qué hago con lo que ya sé? Fui a una terapia de biodescodificación, ya puedo saber algunas cosas, ya hice el árbol. Bueno, empieza un proceso de cambiar tus creencias, de sentirte de una forma muy diferente, de empezar a ver la verdadera razón, porque mucha gente busca la razón del por qué se enfermó. Yo quiero saber el origen de mi enfermedad, qué fue exactamente que lo causó. Y primero que nada es para liberarte a los demás. Hay que liberar a los demás, nadie es culpable, ¿verdad? En biodescodificación hay algo también que se llama, vemos en 3 formas, ¿no? O lo analizamos 3 aspectos en biodescodificación. Uno es el conflicto, el desencadenante, el proyecto sentido y el transgeneracional. Entonces, todos ya venimos ya programados. Yo cuando quería comprobar la biodescodificación, a mí me decía, pero ¿cómo vas a evitarlo si ya viene en tu ADN? Entonces, pues me puse a estudiar otra ciencia nueva, esa sí es ciencia, tiene algunos años, que es la epigenética. Entonces yo investigué y estuve viendo, ahorita está el auge en Suiza, en Europa está el auge de la epigenética. Entonces me puse a investigar todo sobre el ADN, cromosomas, todo cómo funcionaba lo que habían encontrado, las X, las Y, todo lo de la escalera del ADN. Entonces cuando llegué a la epigenética me di cuenta que lo que encontraban los científicos es que las vivencias eran heredadas a través de las emociones y esas emociones vienen grabadas en el ADN. Hay ADN que es lumínico, que brilla, por decirlo así, en la oscuridad. Ese ADN lumínico es el espiritual. Todo lo que hablan los científicos que es el ADN, el basura, el que no sirve, ahí es donde está mejor información. El ADN y los cromosomas, muchos se activan y se desencadenan a través de las emociones. Y también por eso puedes encontrar la cura, porque encuentras la solución emocional a tu conflicto o a tu problema y te curas inmediatamente. Una gripa, ¿qué es? Cuando viene aquí la gente con toda la gripa, los mocos de fuera y que, ay, no puedo hablar, es porque tuvieron un enfrentamiento con alguien. Es como si yo te golpeara la nariz y de pronto se te saliera la sangre, o sea, el escurrimiento nasal, porque es algo inesperado, que no te esperabas de esa persona. Es como si te dieran un puñetazo de pronto, ¿no? Entonces no te lo esperabas. La gripa puede ser así. No es porque el suelo, que el aire, que me bañé y que salí. Entonces vamos a ver y analizar 3 aspectos, ¿no? El conflicto, ¿sí? Se revisa a la persona en 3 aspectos: el conflicto desencadenante, el programante y el proyecto sentido también. Entonces el estructurante y el programante hay que verlo, qué es lo que lo inicia y lo dispara, porque mucha gente viene programada. Como a mí mi padre me programó para las enfermedades que yo iba a tener, él siempre sufrió, se le crecía el corazón, tuvo problemas de próstata, tuvo el problema de diabetes por muchos años, la vesícula, no me acuerdo qué más tanto, pero estuvo muy, la presión alta y un montón de cosas. Su buró siempre estaba lleno de medicina, todo el buró lleno de medicina. Ya me tocaba, a tal hora, a toda la hora. Y de todos modos nunca pude encontrar una solución emocional. Si mi papá haya investigado y haya sabido el origen de su enfermedad, qué origen emocional tenía, él se cura. Sin todos esos años que tuvo de medicamento que le fueron destrozando otros órganos, ¿verdad? El tomar tanta medicina. Entonces, la gente quiere la solución rápida. Por eso la gente no dura en las terapias. Yo les digo, para empezar son 3 meses, son 90 días, una vez por semana, si realmente quieres encontrar más o menos qué es lo que tú estás viviendo. Entonces yo les sugiero siempre
12 sesiones para iniciar. Y si lo encuentran antes, pues mucho mejor. Pero hay gente que viene de lleno y se mete. Y investiga, pero sin toma de conciencia. Aquí es de que tú puedas lograr la toma de conciencia. Porque si yo me pude recuperar, cuando yo me quedé sin caminar, era los conflictos de miedo para mantener a una familia cuando no tenía ni familia. Cuando yo me corté un dedo eran las 11 de la noche y la doctora me dijo, pues ¿cuántos hijos tienes? ¿Verdad que a esta hora estás trabajando? Y yo no le contesté, pero por dentro decía, ninguno. Entonces yo trabajaba muchísimo, 14, 16 horas diarias, por los códigos para alcanzar, para tener, para poseer. Entonces yo no tenía hijos y uno de esos miedos era cómo voy a mantener a mis hijos, cómo los puedo sostener, cómo me puedo hacer de una casa, cómo pagar algo, ¿no? Lo que estaba comprando la casa, luego compré otra casa a los 20 y tantos años, ya tenía 2 casas. Entonces eran unas cargas para mí y mantenerme al nivel de la sociedad que yo quería vivir. Entonces pues me quedé paralítico, al año tuve un accidente, nomás movía una pierna y manejaba y todo, un carro me choca de costado y ahí es cuando las dos piernas ya no me funcionaban bien y es cuando empecé todo este tormento, pero fue la solución para ponerme en paz. Si no me voy a la cama, no cambio mi vida nunca y ya estuviera muerto. Entonces, por un momento, la enfermedad física que tuve, los problemas de hernia en los discos, me dio una solución para que yo cambiara el ritmo de mi vida. Y lo tuve que buscar y cambiar. Ya no podía vivir y continuar viviendo de la misma forma que yo tenía. Esa es parte de la curación y de la toma de conciencia. O sea, no, el hombre no está diseñado, hombre o mujer, no está diseñado para trabajar 14, 16 horas diarias. Menos con mucha ansiedad. Como era dueño de mi propio negocio, entonces yo tenía que buscar el sueldo para los empleados. Entonces un miércoles ya era la preocupación con qué les voy a pagar el sábado. Y el cliente, no, me urge esta casa, ya se vendió, vete a aquella, no, párala esta, regrésate a la otra. Todas esas ansiedades yo también las cargaba. Entonces fue parte de lo que a través de la enfermedad tuve que tomar conciencia para cambiar de vida. Si lo que sí supe es, como la otra te dije en la plática de las rendiciones, me tenía que rendir. No puedo más, no puedo continuar viviendo así. Porque ya había generado mi biología una enfermedad para encontrar una solución emocional al síntoma que yo estaba, por muchos meses o años, estuve viviendo con mucha ansiedad, preocupación, la necesidad del dinero, de pagar, de tener, de crecer el negocio. Entonces no había descanso. Y si era mucha presión, tenía que trabajar el sábado como era mediodía hasta las 8 de la noche. Y el domingo un ratito, porque pues nomás voy un ratito. Entonces el domingo era hasta las 2 o 3 de la tarde. O sea, no había descansos por año. Todo eso me hizo que yo me enfermara. Entonces estaba el conflicto en el proyecto sentido, el para qué de mi vida, el para qué fui creado. Estaba el desencadenante que tenemos que vivir algo que lo desencadene. Como ya lo tenemos programado, todos los científicos dicen, todas las enfermedades ya están en el ser humano. Se necesita una emoción que las detone o que les dé el inicio, ¿no? Pero ya lo tenemos ahí, entonces por eso se buscan esos 3 aspectos de la biología. A mí me gustó mucho la epigenética porque me hizo entender. Había un ejemplo que son 2 personas, 2 abuelitos, digamos, siembran, ¿no? Y viven al día. Entonces tienen sus semillas y las siembran, pero ese año no hay lluvia. Entonces no germina, no pueden levantar cosecha. La hija observa y ve todo eso y vive esas carencias, donde viven limitados y preocupados de que no tiene. La hija se casa y tiene su familia, pero la hija de esa hija, por ejemplo, dice, voy a guardar esta por si se ocupa. Voy a guardar este para cuando no tenga. Y son gente que tiene dinero o tiene todo, pero siempre lo guarda porque es la emoción que se quedó guardada de los abuelos, que la transmitió la mamá. Entonces la epigenética a mí por eso me gustó y junto con lo que es la bioscodificación,
Después vamos a hablar un poquito de la epigenética. Es una ciencia nueva, ya tiene, no sé, 15, 18 años, pero es muy buena la epigenética. Entonces, vamos a ver el programa estructurante, es el que se lleva desde la concepción, que lo va formando para desarrollar el síntoma o la enfermedad. Desde que tú eres concebido, se va formando todo para que tú lo vivas y llegues. Miren, algo de lo que yo les digo a veces en las terapias. Si tú supieras que no has podido decidir nada por ti, ni siquiera con quién te casaste, ¿por qué estás trabajando ahí? ¿Cuántos hijos tener? Todo ya está programado, pues ya está estructurado desde antes de nacer. Porque los árboles, en el árbol transgeneracional se tienen que encontrar a la otra persona para que continúe la enfermedad. Porque tus ancestros no dieron la solución. Entonces dice la biología, a ver si tú ya le puedes dar la solución. Y te trae una persona tal vez, si tú no quieras hacer como tu papá, termina siendo como el papá. Si tú no quieres ser golpeador, como ese padre que tú tuviste, terminas golpeando. Si tú no quieres abandonar como el padre que abandona, aquí llegan muchas personas y me dicen, yo no quiero ser como mi papá. Mi papá me abandonó, hubo un engaño en la familia, engañó a mi madre y se fue cuando yo tenía, no sé, 6, 8 años. Ok, ¿y tú cuántos has dejado? Y se quedan, ¿verdad? No pueden ver que están repitiendo la misma historia. Cuando yo me pude descodificar para tener hijos, es porque hice un inventario. Y ahí me di cuenta y tuve una regresión. La regresión me ayudó muchísimo. Yo ya tenía como 35 años cuando hice ese inventario. Entonces tengo una regresión ahí sentado, me voy a los 2 años de edad, me voy a la cocina de mi casa cuando yo estaba chico y mi mamá me estaba calentando un bibi. Y en mis tiempos, ¿verdad? Para los que son nuevos y no saben, en mis tiempos el bibi era de vidrio. Entonces le ponían como a baño María ahí para calentar. Entonces mi mamá está en la cocina, yo estoy sentado en el suelo y la estoy observando. Ya sabes, en esa edad mi único mundo era mi mamá, no existían más. Y el bibi, o sea, era el único que identificas. Entonces yo esperaba el bibi, tenía hambre. Entonces me da el bibi con una telita y estaba caliente. Entonces dije, si lo suelto, me van a poner una. Entonces lo bajé y lo dejé en el suelo. Pero en eso mi mamá voltea y le dice a mi papá, te hayas quedado con esa mujer seca que nunca te dio hijos. Y me regresé, eso fue una regresión. Y que me regreso, y ahí tomé conciencia, dije, estoy repitiendo la misma vida de mi papá. Más o menos creo que mi papá vivió con esa persona 16 años. No pudieron tener hijos. Era mayor de edad que él. Entonces yo estaba casado con una mujer que es mayor de edad por unos cuantos meses. Teníamos 5 de novios y 11 de casados. Ahí estaban los 16 años de la vida de mi papá. Y empecé a tomar conciencia. Dije, estoy repitiendo lo mismo que mi papá. Voy a dejar a esta mujer que no me da hijos. Porque mi papá tuvo, hace poco me enteré, tuvo una esposa, se le murió. Tuvo la segunda, se le murió. Y esta última también se le murió y no le dio hijos. Entonces yo no sabía de las otras. Pero la última esposa de mi papá, pues concordaba con lo que yo estaba viviendo. Entonces se muere esta señora también, que no es normal que las 3 se le mueran. Entonces mi papá tenía 39 años cuando conoce a mi mamá, que tiene 19. Entonces dije, yo también, como mi papá, deja la última esposa porque muere también y no tiene hijos. Entonces dije, yo voy a dejar a esta mujer que también es más grande que yo. Y con la segunda, con esa sí voy a tener hijos. Entonces dije, no, aquí estoy mal. Yo ya no voy a repetir esa historia. Entonces me di cuenta y empecé a recordar que mi papá me contaba algunas cosas de su vida o hazañas de su vida. Y lo que a mi papá le pasaba a los 24, 26 años, a mí me había pasado a los 20. Me estaba pasando casi a la misma edad o antes. Muchos accidentes, cosas, porque también se heredan dramas, accidentes, un montón de cosas que heredamos a través de los ancestros. Entonces estaba el programante, el estructurante y el desencadenante. Vivir el momento, vivir algo para que se desencadene. Entonces, no somos libres. El otro que me preguntaban si había libre albedrío, yo te digo, no, porque estás destinado genéticamente, emocionalmente y a través de los códigos y creencias. Entonces, la biodescodificación te ayuda a encontrar todo esto. Cuando yo me di cuenta y tomo la conciencia, dije, no,
hice, pude empezar a entender lo que había pasado con mi papá y dije, yo no tengo por qué repetirlo. Hice la renuncia. Dije, yo no voy a ser ni soy como mi papá y no pueden estar viviendo en mí. Cuando yo encontré este del árbol en biodescodificación y me puse a hacer mi árbol, yo tuve que renunciar a todo esto. ¿Por qué? Porque dije, yo soy yo quiero tener mi propia vida, yo no tengo por qué soportar atrás de mí y hacer, y me sentía obligado, de los 30 ancestros que viven dentro de ti, más o menos es lo que encontramos, 30 personas dentro de nosotros, que todos los días me aconsejaban, haz esto, yo te quiero ir aquí, yo quiero esto, yo quiero que vivas esto, quiero que te cases con tal persona. Ellos me obligaban. Muchas veces ustedes han tenido hasta relaciones sexuales con alguien que ni disfrutas, pero el que está disfrutando dentro de ti es tu ancestro, tal vez tu abuelo, tu padre. Yo les digo, si supieras que no eres tú, el que te ves obligado a hacer un montón de cosas, yo les digo, ¿por qué te casas con esta persona? Por eso, no es cierto. Tenía que continuar la enfermedad. Tenías que encontrar una persona, igual la otra persona tenía que buscar algo para que la enfermedad de su árbol continuara. Y haces clic, entras a una reunión, hay puros abogados, ¿verdad? Hay puro ejecutivo, arquitectos, maestros con doctorados, y ves uno por allá en la barra, tome y tome, guapo, güero, alto, de ojos verdes, te enamoras de ese que está tomando y fuma bien, ¿verdad? O ves una mujer allá sentada, tranquilita, la enferma emocional es la que hace clic, porque la que está vestida como ejecutiva, con sus blazers, sus tacones, la que trae el llavero con un Audi, esa no te interesa, te sientes chiquito. Entonces vas y buscas, ay, aquella de los ojos tristes, ¿verdad? Como la canción, esa me necesita, sí, para el árbol. Entonces muchas veces estamos obligados a vivir lo que nuestros ancestros quieren. Y eso me di cuenta y dije, yo no voy a vivir, yo no quiero que mi papá siga viviendo en mí, me siga ordenando. Yo decía, qué bueno que ya se murió. Y todavía me sigue mandando desde la tumba. No podía creer yo esto de la biodescodificación a través del árbol, que esas 30 personas vivían dentro de mí. Entonces yo ya no lo permití. Decidí tomar una vida libre, encontrar mi propio camino y cambiar toda la historia. Y algo muy importante cuando se toma la conciencia es no heredarle a los tuyos eso, la enfermedad de tus antepasados, la violencia, la enfermedad, el diabetes, el cáncer, las enfermedades de los ojos. Hay que ver el por qué no, qué no quieres ver que te enfermas de los ojos, ¿no? La miopía, el astigmatismo, es o lo tienes aquí, no lo quieres ver, o no quieres ver lo que viene de lejos. Hay mucho origen en la biodescodificación, por eso es la cura, y se puede curar. El oído, lo que no quieres escuchar, que escuchas lo mismo, el vértigo, ¿verdad? También te llega por algo que no te quiere escuchar. La piel, ¿verdad? Las personas que sufren alergias, ¿verdad? Que les sale esto y aquello, que dicen que es por la ropa, que el Suavitel, no, es emocional. Se sienten desprotegidas en ese momento. La caspa, hay un montón de cosas, ¿no? Que le llega a las personas y no sabemos. Hay algo que te quiero leer aquí de esta autora, es la licenciada Marisol Vega. Dice, millones de personas en el mundo padecen de toda clase de enfermedades. Una cantidad significativa de ellas sufren ante los efectos degenerativos y nocivos de estos padecimientos. Nuestro cuerpo es una máquina extremadamente eficiente que puede mantenerse en estado óptimo cada día. Sin embargo, las decisiones que tomamos todos los días pueden provocar el surgimiento de enfermedades. Todos hemos pasado por algún conflicto en el trabajo o nos estresamos porque tenemos que entregar algún reporte, como lo que yo te estoy diciendo. Fue mucho estrés, muchos años. Un reporte a tiempo o determinado. Por estas razones comenzamos a sentir angustia, ansiedad o estrés, lo cual puede derivar de enfermedades gastrointestinales, perjudicando nuestro estado de salud. Muchas personas que tenemos un daño emocional y tuvimos muchas carencias, todo lo somatizamos. Nos vamos inmediatamente. El diario vivir
decimos, yo puedo, yo lo logro. Por eso es muy malo leer esos libros de autoayuda, de que te levantan te dan el coco wash y te sientes mejor, porque pasaron muchos años tomando esa actitud, pero el resentir era lo que estuvo enfermando. Entonces, el estrés causa cortisol y hace mucho daño, sobre todo para el cerebro. Entonces, todas estas razones de nuestro diario vivir, tan solo el manejar el trabajo, cómo llegas ya tal vez estresado y cansado. ¿Por qué trabajas ahí? Muchas personas que trabajan para el gobierno, en biodescodificación en el árbol transgeneracional, sabemos que están buscando la protección de papá, que nunca la tuvieron. Están buscando ese papá proveedor, que es el gobierno, papá gobierno, que me dé, que me jubile, que me asegura cada 15 días o cada mes un sueldo, porque no tuvieron ese papá que les diera la seguridad. Son personas, vemos que son bomberos, policías, gentes que trabajan en la secretaría, o sea, toda esa gente tuvo un conflicto con papá. Vemos las personas que trabajan en hospitales, ¿verdad? Desde rescatistas, enfermeras, doctores, doctoras, todos los que están ahí, hasta el camillero, hasta la persona que barre y hace el aseo en un hospital, tiene algo simbólico el por qué está ahí trabajando, ¿verdad? Te digo, no somos libres, hemos sido condicionados desde antes, tal vez desde antes de nacer, por estos tres aspectos, ¿verdad? Por el desencadenante, por el estructurante, por el proyecto sentido. Hay muchas cosas en biodescodificación. La biodescodificación es un método de origen biológico que se centra en buscar la salud física mediante la modificación de nuestras creencias individuales, familiares y culturales, generada de manera inconsciente a fin de lograr una tranquilidad emocional y así lograr la recuperación de la salud física. Es una forma de vivir que busca el bienestar personal, abarcando todos los ámbitos de la persona, tanto los problemas físicos como las dificultades interpersonales, es decir, a todas las situaciones que nos provocan conflictos emocionales. Los programas de AA, DNA, son tan buenos porque la persona que lo entiende tiene que tener un cambio de vida. Es como si fuera una nueva filosofía para vivir. Y en biodescodificación te ayuda muchísimo porque también es una forma de vivir con un bienestar que decides sanarte. Primero es a través de la enfermedad. Buscamos el conflicto. Muchas veces el cuerpo apaga un break. Entonces te empieza a fallar el riñón. Apaga otro, el hígado. Dependiendo lo que hayas vivido en soledad o un shock, le llaman un shock, ¿verdad? Porque lo vivimos a veces en soledad, nos lo callamos y a nadie le dijimos. ¿Cuántas veces hemos tenido un accidente o nos asustamos y de ahí no pasó, pero hizo un conflicto? Nos despidieron y no lo hablamos con nadie. Nos despiden de un trabajo, reprobamos un examen, tenemos la presión de las escuelas, de las universidades, y todo eso es un shock emocional. Cuando tú ves, dices, chin, reprobé el 5, el 50, la C o no sé ahora cómo, tantas formas de calificar hay. Esos shocks emocionales o esos bioshock desactivan algo en nosotros. Y a veces por eso se baja el break, digamos, de un riñón, del hígado. Cada órgano del cuerpo tiene un significado y son entes que tienen un servicio para darte. Y nos olvidamos que tenemos muchos seres. Tan solo el montón de células ya son muchísimos seres a tu servicio. Entonces todo a través de un cambio de vida y de una toma de conciencia y haciendo los cambios también en tu casa. Yo les digo, a veces hasta llega y pinta. Quita esos cuadros que no te gusta que te mandó la suegra, quítalos, o sea, pon algo de tu agrado, pon algo ahí que te guste, desde esos pequeños cambios, porque las células se multiplican mejor cuando hay un entorno correcto y más saludable. La edad, te quiero agregar esto también, tiene que ver con lo que yo les explico a los pacientes. Las células se multiplican cada 7 años. No tenemos una edad solar, así nos codificaron y nos hacen creer que la vida del ser humano es cada año solar. No es cierto, no somos árboles que se marcan los anillos de cada año. Nosotros somos, cada 7 años cumplimos años, porque se reproduce desde la primera célula hasta la última. Todas las células que están ahorita en mi cuerpo
se van a tardar 7 años en multiplicarse todas y eliminar las que no sirven. Entonces, cualquier enfermedad, conflicto, todo lo que traigamos están grabados en nuestras células. Entonces, necesitan pasar mínimo 7 años, que es un año de vida realmente biológica, para que las células se reproduzcan y ya no tengan nada de información que tenías 7 años anteriores. Entonces, ayuda mucho al cambio de la emoción y de la toma de conciencia, pero sí tienes que tomar en cuenta que tus células están grabadas y que se están reproduciendo con la misma información. Pero en la forma desde el primer día que tomas conciencia o que decides tomar tus terapias y llevarlas a cabo por decisión propia, por convencimiento, no por necesidad, porque yo te he dicho, la sanación y la curación no son para el que la necesita, es para el que la busca intensamente y se gana. Entonces recuerda que tus células tienen que tener la nueva información y saber el origen y el conflicto que estuvieron viviendo por muchos meses o años para que pueda modificarse. Entonces cualquier órgano se puede restablecer. Y si no, como te digo, nos vamos a ir a hablar después con lo que es la sanación cuántica. Yo creo que la siguiente plática la vamos a dar en la sanación cuántica para poder juntar cualquier método. El asunto aquí es que te puedas recuperar de la forma más fácil para ti, que puedas entender y comprender y que puedas parar. Lo importante de eso es parar para que no heredes todo esto a tus siguientes generaciones. Si alguien de nuestros antepasados se haya ocupado, se haya salido de su diario vivir, de la prisa, del conflicto, del enamoramiento, de la dependencia, de la codependencia, se haya tomado el tiempo de salir, ustedes no estuvieran ni aquí y no estuvieran ni enfermos. Y mucha gente no estuviera muriendo. Porque hasta la gente que es atropellada, la que se cae de la moto, la que es asaltada, la que perdió una casa, la que heredó la casa, todo eso viene ya en el árbol transgeneracional, ya viene programado. Entonces, a mí me gusta hablarte un poquito de todo. Es una forma de vivir que busca el bienestar personal, abarcando todos los ámbitos de la persona, tanto los problemas físicos como las dificultades interpersonales, es decir, a todas las situaciones que nos provocan conflictos emocionales. Este método es tan efectivo que permite la superación de eventos vividos en nuestras vidas o de algún evento sucedido en generaciones pasadas de nuestros familiares, que en algún momento nos afectaron y crearon nuevos hábitos, comportamientos, aprendizajes o reacciones ante estos eventos. Algunos, ¿verdad?, han sido similares, como a mí me sucedió con el matrimonio de mi papá, que puede haber mucha similitud en ti, pero no los has visto. Y a veces no encontramos esa forma de ligar lo que vivió mi mamá, mi papá con nosotros, o al revés, el tío, por ejemplo, cuando tuve que hacer mis trabajos de biodescodificación, pues primero investigué por qué me llamaba Marco, ¿no? Y investigar quién de mi familia era Marco. Pues era el abuelo de mi padre. Me pusieron Marco Antonio porque la mamá de mi mamá, mi abuelita, se llamaba Antonia. Entonces ya soy doble de ellos. Heredo todos los conflictos, heredo las enfermedades que ellos tienen, nomás porque me pusieron el nombre, Marco Antonio, de esos abuelos. Entonces, cuando empiezo a investigar qué significa Marco, tuve que equilibrar la imposición que me dieron, el por qué me lo pusieron. Cuando investigo mi nombre, que es Marco, hombre de Marte, hombre siempre listo para el combate, hombre siempre listo para la batalla, hombre que trabaja con martillo. Cuando mi papá me gritaba, Marco, yo ya llegaba mal con mi papá, yo llegaba y me ponía así. Porque ya había algo en mí, porque el nombre es un código, es un mandato. Es un mandato. Entonces a mí lo que me decían no era Marco, a mí me decían, listo para la batalla. Entonces ya llegaba yo puesto, a quién hay que golpear, ¿eh? Así de pocas palabras, a quién hay que defender, qué tengo que hacer. Porque fui programado también por mi nombre a eso. Antonio es más equilibrado, es más, tiene el lado más espiritual, pero desgraciadamente nadie me llamaba Antonio. Ni Tony, que me hayan podido ayudar, y menos que te achiquen el nombre, porque eso también es muy, muy, muy malo que te den por diminutivo de tu nombre, ¿no? Entonces, tal y como te llames, y ahí tenemos una compañera que
no le gusta su nombre y se lo cambió, y ya cuando le dice yo su biodescodificación, le digo, sabes que no, aunque no te guste, porque tú no eres esta persona, tú te llamas así y así tienes que decir tu nombre, ¿no? Hay gente que, Lupita, no, Guadalupe, y investiga lo que significa el nombre, porque tiene mucho que ver también. Entonces yo investigué mi nombre, vi lo que era, entendí, comprendí qué me pasaba a mí. Digo, todo esto yo me la llevé solo porque no había como una guía a pasos a seguir, yo lo que yo iba investigando. Después ya me metí a estudiar lo que es la biodescodificación en sanación cuántica. Agradezco también en ese momento, voy a agradecer a mi maestra de biodescodificación, que hoy es muy famosa, ¿verdad? Ya lanzó su libro y todo hace unos años. Nomás le digo a mi maestra Patti, que le mando un saludo y como agradecimiento. Y también esa persona que me guió por muchos años, ¿verdad? Al padrino que estuvo en esos momentos que yo escogí para que él me pudiera ayudar. Siempre me dijeron, tú vas a tener tus propios hijos cuando lo encuentres. El chiste era descodificarme. Por eso a mí me encanta lo que es descodificación, quitar el código y la creencia. Vamos a pasar por esto. ¿Estamos a tiempo? ¿Sí? Diario me dicen que sí. 8:20, ok. ¿Cómo se realizan las terapias? Para darle otro tema. ¿Cómo se realizan las terapias? Por medio de las terapias de biodescodificación, el terapeuta busca nuevos códigos sean activados en las células de nuestro cuerpo para que la salud pueda ser restablecida o funcione de una forma normal y dar una mejor calidad de vida a la persona. Eso es lo que no sabemos, cómo vivir diferente y cómo encontrar la solución dentro de nosotros. La biodescodificación te ayuda. Todo. Mira, al inicio te dije que un terapeuta en biodescodificación no pregunta nada. Cállese y siéntese y dígame de qué está mal o qué le duele y ya sabemos nosotros los síntomas, por cuál es el origen y todo. Porque hay un enlace emocional con el órgano, con la parte del cuerpo, para qué se usa, para qué fue diseñada biológicamente. Y encontramos la solución. El asunto es que muchas personas necesitan saber. Entonces ya yo les permito que hablen y me digan su sentir. Porque también se tienen que sentir emocionalmente. Biodescodificación no tiene nada que ver, no son sesiones terapéuticas, perdón, no son sesiones como de terapias de psicología, ¿verdad? No son como de análisis psicológico. Pero yo lo llevo y me gusta porque muchas personas también se ponen muy bien cuando son entendidas y comprendidas. Entonces, a veces entran hasta en la catarsis y una catarsis bien hecha te cura, te libera. Ya, lo último que te quedaba ahí guardadito, tal vez con una catarsis, te pones muy bien. Entonces, buscamos nosotros, sobre todo es que la célula tenga otra información. A nivel inconsciente, el paciente no sabe, pero lo que estamos trabajando es eso. Objetivos de la biodescodificación. El principal objetivo de la biodescodificación es encontrar el síntoma de la enfermedad, de manera que el enfermo pueda tomar conciencia de la misma. La gente a veces no acepta que está enferma. Tienen un diabetes y no siguen la dieta, no se ponen ni siquiera la insulina, no descansan, no viven, no aceptan la enfermedad. Si yo les digo, si tú te consideras que hay defectos de carácter en ti, acepta tu enfermedad emocional. Porque ese defecto de carácter también es un programa para que estalle tu enfermedad. Y de ahí venga. Imagínate una persona neurótica y resentida que no pueda perdonar y que no esté abierta a recibir amor, diabetes y cáncer. El diabetes en biodescodificación es porque le hace daño el amor, no quiere recibir y se queda con la propia dulzura. Porque el páncreas se dañó, no genera la llave para que abra la célula, que es la insulina. Entonces, si la célula está cerrada y anda en la sangre, no puede agarrar la energía, no puede agarrar la dulzura, lo mejor de la vida, ¿verdad? Que viene en nuestra sangre. Entonces, no se abre, no tiene energía esa persona. Entonces, a través de la biodescodificación se puede hacer que se repare y se restaure el páncreas para que vuelva a empezar a generar la insulina y acepte el amor y dé el amor a todo su entorno. Por eso el libro de NA es fabuloso. Adquirir la habilidad de amar y practicarlo. Beneficios de la biodescodificación. Esta terapia emocional va optimizando cada uno de los tratamientos que el paciente recibe, porque se acompaña. No se sugiere dejar
lo que el doctor, por ejemplo, hay personas que ya tienen, están recibiendo para un cáncer radiación o quimios. Entonces, no se sugieren, pero te ayuda mucho en acompañar tu tratamiento con la bioscodificación. Se recibe enseñando a la persona mejorar su concentración y escuchar lo más íntimo del organismo. Así. ¿Te puedes escuchar a ti mismo? ¿Has escuchado? Yo les hago un ejercicio que les digo, te vas a escanear. Entonces ya hay lugar aquí que les pico, ¿eh? Y a ver, escaneate, vete por dentro. Dime qué color está tu órgano. Por ejemplo, el riñón. Pues lo veo gris, lo veo negro, lo veo rosita, ok. Y se empiezan a escanear. Y ellos mismos van encontrando la solución. Ahí mismo, entonces esto dice, ver en lo más íntimo el organismo, así como también escuchar la biología de su cuerpo y de salud psicológica. ¿A qué especialista acudir? Los especialistas en psicología son los encargados de brindar la terapia para la bioscodificación. Habemos muchos terapeutas. El que mejor te quede, el que mejor te sirva. Pero a lo mejor es qué tan sincero o sincera puedes ser contigo misma. ¿Estás abierta? ¿Quieres sanarte? Porque la gente no se quiere sanar, ni siquiera acepta la enfermedad. 2 terapias y ya no vienen. Una y no les gustó. No tienen capacidad de ser sanados. No tienen capacidad de escuchar. Entonces por eso a veces nos tenemos que poner un poquito en el papel de la psicología para ver el estudio del alma, para poder ayudar a esa persona, porque el alma quiere, pero la persona no. No están en condiciones a veces ni siquiera de escuchar. Yo venía por otra cosa, yo pensé que era otra cosa. Entonces siempre lo respaldamos con información para no... que pueda entender la gente qué es la bioscodificación y cómo se puede ayudar. Es tan fácil y hay mucha información. Y lo conlleva mucho la bioscodificación, pero a veces es tan fácil saber la verdad. ¿Qué intuyes? Y a través de lo que estás viviendo, esa es tu verdad. Si tú sufres, tu mamá sufrió y te lo heredó. Y sufrió tu mamá por las acciones de tu padre, pues lo mismo estás viviendo tú y escogiste un hombre igual. O viceversa. Tú dijiste, yo no quiero ser con mi mamá y me fui a lo contrario, pero te encontraste a tu mamá como tu esposo y tú como mujer estás haciendo el papel de tu papá. Hay muchísimas cosas, a mí me gusta mucho, fue de lo que a mí me dio la recuperación y la salud, el tomar la suficiente conciencia que había provocado mi enfermedad, por qué me había quedado paralítico, por qué no podía por qué no podía tener hijos, ¿verdad? Tengo 4, me pasé de la raya, pero una vez que encontré el camino, mi primera hija lo tuve a los 37 años, el último lo tuve a los 41, creo, por ahí anda el más chico. 42, ya me hicieron recordar, pero sí se puede. Cualquier sanación, curación, yo quería cambiar. Hice hasta lo imposible para cambiar. ¿En qué forma? Investigando, haciendo todo lo contrario de lo que yo no quería hacer. Ya te he dicho, no me gustaba leer, no confiaba en los doctores, no confiaba en nadie. Tuve que empezar a confiar, a tener fe en alguien, se la puse. Y así como hemos escogido muchas personas para que nos curen, ahora escógete a ti misma o a ti mismo para que tú te cures, para que sepas la verdad y el origen de tu enfermedad. ¿Cuál es tu proyecto sentido? ¿Cuál es el programa que tienes en la mente? ¿Verdad? El desencadenante. Vemos el proyecto sentido. En bioscodificación, para terminar, tiene mucho que ver la forma en que naciste. Si fue un parto natural, fue un parto con cesárea, si fue cesárea programada, cesárea de urgencia, todo eso lo vemos. Entonces, yo te invito, con quien vayas, no te desesperes, cumple con tus terapias, cumple con tus visitas. Hay gente que no tiene la disciplina, pero es algo muy importante, se trata de ti. Ojalá y puedas tener el seguimiento adecuado y que tú mismo te convenzas o te sometas a un tratamiento de bioscodificación, pero no lo abandones, porque la gente lo abandona. Es mucho lo que se puede trabajar, son cosas muy sencillas, pero hay que tener en cuenta la voluntad. Buena voluntad para poder hacer las cosas.
Yo te he dicho, hay una energía aquí que se llama buena voluntad. No puedes, no quieres, no tienes la energía, ni el dinero, ni el tiempo. Todo se crea. Nomás conéctate a esa energía de la buena voluntad y vas a poder. Convéncete. No quiero ir, voy. Pero es hermoso una vez que sabes tanto de ti. Pero lo mejor, yo les digo, es trascendental. No importa que tú no te sanes, que no te cures al 100%, pero lo que importa es que termines la enfermedad para que no la heredes, porque yo creo que es muy injusto que le heredes esto a los que no han nacido, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y que puedas tomar conciencia que los pequeños cambios o tomas de conciencia que hagas en estos tiempos van a servir mucho en 100 años. En 100 años ya no va a estar esta civilización, qué bueno, la inteligencia artificial se va a acabar, los celulares y todo lo que hay, pero en 100 años se necesita esta nueva generación que ya no traiga tantas enfermedades programadas, ¿no? Y las cosas que las tengan que vivir para que las activen y siga la enfermedad en este mundo. Entonces, hazte cargo de ti, conéctate con tu propia biología, escucha tu organismo, escucha y siente tu biología. Yo les digo, no alcanzas a percibir cómo te crecen las uñas, el pelo, ¿verdad? No sientes cuando está latiendo tu corazón. A veces no sientes ni cómo están respirando, estás respirando y tus pulmones se inflan. Hay que empezar a conectarte. Todo eso sirve a veces en la misma meditación. De mi parte es todo. Muchas gracias. Te agradezco que me hayas acompañado. Estamos aquí tratando de aclarar un poquito a las personas qué es lo que hacemos, ¿verdad? Hacemos muchas terapias, tenemos muchas cosas. Tratamos de buscar lo mejor para ti en biodescodificación, en sanación cuántica, a través del péndulo, descodificaciones de códigos y creencias, la numerología, alineamos los chakras, damos reiki, hay muchas cosas para ti. Pero hipnosis regresivas, que son las buenas, a mí me gustan esas, ¿verdad? Porque, me gustan las de vidas pasadas, pero como de 4000, 7000 años. Esas son las que me gustan. Cuando la persona se va a la Atlántida y me dice quién era, ¿no? O cuando se va en la época de los sumerios, ahora que se usaron mucho los Anunnakis y los sumerios, tuve una persona que la saludo donde quiera que esté y si nos ve mucho mejor. Cómo me encantó esa regresión, porque se va a un momento donde estaban los jardines colgantes de Babilonia. Ahí vivía. Era una de las princesas, era una de las princesas o heredera del rey Nabucodonosor, descendiente del rey Darío, de los sumerios. Esa regresión estuvo increíble. A ver si luego les cuento un poquito de esas regresiones que han sido trascendentales. Unas con Newton, otras con Moctezuma. Muchas. Les mando un saludo y muchas gracias por escucharme. Nos vemos.